en Díaz Canel, en Raúl y en Fidel. Me cago en la Constitución de su revolución. Ok, buenas noches, muchísimas gracias. Hoy es nuestro cuarto programa y la verdad que les agradecemos a todos los que se hayan tomado el tiempo de escucharnos. La verdad que hoy tenemos pues otro invitado. Bueno, primero voy a invitar a mi jefe de jefes que dice que yo soy la jefa, pero el jefe de jefes es aquí, pues Taniyama, el conocido Taniyama, el chef Taniyama, que día a día pues siempre trae notas, hay mucho tema con él de qué tratar. Como le digo, nomás lo dejo solo, se me aloca. Pues bienvenido, Taniyama. Hola, muy buenas noches a todos. Pues aquí estamos en el podcast que estamos construyendo día a día, segundo a segundo, para todos ustedes. Un podcast de libertad, de libre expresión y de construcción de democracia, de construcción de paz, de construcción de muchas cosas. Bienvenidos todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también pues el profe, el famoso profe Víctor, que también nos ha acompañado en cada movimiento, en cada situación ciudadana, siempre ha estado presente. Y hoy lo invitamos con mucho gusto a que participe en este programa. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Marta. Pues aquí comunicando también. Seguimos trabajando ahorita los protocolos de actuación en Secretaría de Educación y sobre todo los temas de marcha que ya están bien vigentes ahorita con la generación Z y lo que venimos preparando desde hace algunos días, semanas ya para un informe ciudadano. Oh, muy bien, ya lo empezaste a hablar, pero la verdad que les agradezco porque el tema de hoy va a estar muy sabroso porque yo creo que a partir del sábado, y Taniyama que estuvo ahí en la marcha en Culiacán, aquí en Culiacán, pues ha sido tema, yo creo que no nada más aquí en Sinaloa, en Culiacán, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Duélele lo que les duela, sí hizo mella, y yo creo que pues hizo un acto de conciencia a los jóvenes. Yo creo que todo esto, no sé si ustedes me van a dejar mentir, pero todo lo que estamos haciendo desde que empezó esta narcopandemia ha sido tomar conciencia de la situación y es en la participación. ¿Qué piensas? Pues mira, es un punto de inflexión a partir del sábado. Creo que lo que estamos viviendo, la situación de la generación Z, un despertar, que muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué necesitan para que despierten? No fue la misma situación que vivimos en algunos estados, aunque se manifestaron, no con la energía y con la fuerza que se hizo en CDMX. CDMX fue un antes, un después. Las consignas fueron muy, pero muy claras. Fueron un fuera Morena, fueron un justicia, fueron Carlos Manso. O sea, estuvo muy, pero muy acorde a lo que el país está simbrando hoy ahorita. El país por fin corre esa sangre joven, por fin corre ese grito, no de lamentación, sino un grito de una protesta legítima de los jóvenes. Y lo más triste es cómo lo tomó la presidencia de la República. Fíjate que ha sido el grupo más vulnerable de esta época, es el que ha tenido mucho más bajas y sí, efectivamente se habían tardado en participar. Lo único que lamento es que faltaron rostros visibles, faltó un poquito de organización y creo que si en otro momento esto se vuelve a desarrollar tendrá mucho más éxito, sobre todo pensando en que las marchas anteriores, si nos vamos a la marcha de los niños, tenían rostros que estaban convocando. La marcha del 7 de septiembre tenía rostros, personas, más de 60 organismos que estábamos participando, enfrentando este hartazgo de decir ya basta, estamos cansados, queremos paz y hay que buscarla como sea. Y dice un dicho, al sordo hay que gritarle, porque de otra manera a veces no escucha. Y qué padre que organismos como Coparmex aquí con Marta y los empresarios y ahora los maestros, que es un ente muy reconocido, que ha estado en todos los movimientos sociales, pero que al mismo tiempo, pues a veces los mismos maestros tenemos miedo, pero siempre ha habido caudillos que dan la cara. Y hoy a los jóvenes les estamos urgiendo que esos rostros aparezcan. Si es con miedo, bueno, pues aguantemos un poquito eso y compensémoslo con organización, porque pues sí, no cabe duda y hace rato lo decía, tienen que aprender de los grandes y el país que vamos a dejar precisamente es para ellos. Ellos son los que lo van a vivir y van a vivir los aciertos o los desaciertos y van a tener
pues las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Otra vez, es el grupo más vulnerable, es el grupo que se han perdido generaciones enormes de jóvenes y eso lo vamos a pagar en unos años más y vamos a tener esas consecuencias nosotros de dónde quedaron esos muchachos. Gobierno del Estado, y ya cerca que viene el informe, pues ellos dicen, van tantos muertos, pero todo el que llegue herido y que muere a consecuencia de una falla respiratoria o de un paro cardíaco ya no pasa como una incidencia, según ellos, de una muerte violenta, sino por una falla biológica, y eso es gravísimo. Sí están representando cifras, pero las están presentando como ellos quieren, y entonces los jóvenes deben de alzar la voz para sentirse primero representados y que hereden un país más justo, más honorable. ¿Realmente ustedes creen que salieron los jóvenes que deberían de salir? Yo vi una mezcla y vi entrevistas por todas partes del país donde eran madres buscadoras, eran señores mayores, y me llamó mucho la atención que la señora presidenta, en lugar de apenarse, no sé si ustedes lo vieron así, ella se puso a investigar que no habían ido los jóvenes. Y la pregunta que yo hago, ¿nosotros los cincuentones no valemos? ¿Los restauranteros, los maestros no valen? Creo que nosotros somos más. O sea, claro que los jóvenes sí salieron, pero también nosotros tenemos ese derecho a exigir lo que nos han quitado, que es la libertad, la seguridad, la fe. Marta, ¿no? bien claro estuvo porque me toca ver de viva voz, de presencia en situ, una señora de 81 años que agarra el micrófono aquí en Sinaloa a las escalinatas de Palacio de Gobierno y dice, yo vengo a decirle a los jóvenes que se aviven, que participen en este movimiento, que yo a mi edad dejé de hacerlo y que hoy a mis 81 aquí estoy. Esa aceptación para mí fue también el marcar lo que dices tú ahorita, Marta. La presidenta quería ver puros jóvenes, mira qué cincho la quería. No, es un despertar ciudadano de diferentes etapas de vida. ¿Por qué? Porque todos traen un reclamo y traen un dolor. Oye, Taniyama, pero al mismo tiempo había una provocación. Yo veo en la Ciudad de México, previamente empiezan a poner barricadas de acero y era un provocar. Si eran jóvenes con menos experiencia, era provocar que ellos las derribaran, provocar la violencia, y no se vale. Ellos tendrían que tener una postura a la crítica muy saludable y escuchar, pero es todo lo contrario. Pues veo los resultados ahorita, se están victimizando y al contrario, en vez de apoyar o tratar de resolver las exigencias que son genuinas de los jóvenes, porque muchos de ellos ya no están, pues los están castigando, atacando y según ellos poniendo un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero los que están mal, y desde aquí un mensaje a la presidenta, son ellos. El gobernador de Sinaloa un día antes dijo, vamos a permitir la marcha, vamos a apoyar y vamos a hacer esto y lo otro. Sin embargo, creo que la postura fue muy crítica y muy poco saludable. Otra vez a los jóvenes que se manifiesten, que se organicen, que planifiquen y a lo mejor si no quieren que estemos nosotros ahí como la gente de medio piso diría Marta, pues entonces que nos pregunten y con mucho gusto los podemos apoyar solamente en lo que ellos nos pidan y dar claridad a alguna de las ideas que tengan y ya que ellos tomen las decisiones. Yo creo que esto sea más saludable. Fíjate que yo creo, y ahorita los escuchaba a ustedes, yo no estuve para la marcha. Sin embargo, vi que la desorganización no fue limitante para poder ir. No tenía rostro porque realmente no era una sola persona. Sin embargo, creo, y ustedes no me lo van a dejar mentir, que el éxito de la marcha que nosotros tuvimos, o el éxito de la marcha que se tuvo en Uruapan, tuvo rostro. Necesitamos siempre un dirigente. Por eso tenemos una presidenta, porque creíamos que con una presidenta nos iba a dirigir, pero no, es alguien sin rostro que está gobernando detrás de ella, porque creo que hay alguien que no quiere dar la cara y por eso es el despapalle que hay. Entonces yo creo que la experiencia, no sé si ustedes me dejarán mentir, pero creo que esta marcha, que creo que se está convocando otro, no sé si se están escuchando, entonces hay que ponerle rostro. Y la verdad que me da mucho gusto, Taniyama, que saliste tú en una de las partes porque le dio legitimidad también, ¿no? Y vi a otros líderes también que estuvieron en las marchas y que estuvieron apoyando, porque no tienes que ser tú el que estés en el frente, pero también te unes a la causa porque tú tienes hijos jóvenes y quieres también el bien común, ¿no?
Así mero. Y creo que hay un monero que retrató una caricatura de la presidenta dibujándola como Díaz Ordaz, prácticamente. Prácticamente de aquellos jóvenes y mucha gente que de 30, 40, 50 años que no vivió la época de Díaz Ordaz, prácticamente se volvió a retratar un episodio de esa naturaleza, Fíjate ¿no? que yo veo en los jóvenes muchas áreas de oportunidad. Recientemente en la escuela recibimos una visita y ellos no son jóvenes, son niños de máximo 12 años y una funcionaria del ayuntamiento se acerca y le dice a uno de los niños, ustedes van a ayudarnos a regresar la paz a Sinaloa y a México. Y entonces el niño levanta la mano y le dice, ¿puedo comentar algo? Sí, le dice, dilo. Y entonces le dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes que si ustedes como adultos no pueden, nosotros como niños lo vamos a hacer? Y esa es una parte que tenemos que analizar y también criticar. Los jóvenes tienen que participar. Los jóvenes van a ser la parte decisiva en lo que venga. Si hablamos de posibles elecciones, si hablamos de cambios en el país, si hablamos de abrir una puerta de diálogo con las autoridades, pues tienen que ser a través de ellos, porque el futuro es de los jóvenes. El futuro, pues con nosotros está para defender que ellos tengan buenas condiciones en lo que viene, pero Chihuahua sí tenían que despertar y qué bueno que despertaron. Aquí en Sinaloa fue poquito, pero es suficiente para activarlos. Pero creo que coincido que fue suficiente, pero no es que no hayan querido salir. Probablemente hay muchos jóvenes que no salieron porque ya no están. Probablemente muchos jóvenes no salieron porque tienen miedo. Y probablemente hay jóvenes que ya no viven aquí en Culiacán y se fueron a otros lugares donde les pueden garantizar esa libertad y esa paz y ese desarrollo. Yo creo que lo hemos enfocado mucho a los jóvenes porque eran los que faltaban en esta manifestación. Y no quiero decir contra el gobierno, porque no estamos en contra del gobierno. Estamos exigiendo lo que no nos han dejado, que no nos han dado, que es, como lo repito, la libertad, la seguridad y la abundancia que tanto pregonaba, pues el cabecita de algodón, ¿no? La abundancia que no le hemos visto más que para unos cuantos. Creo también que esas marchas, y la quiere desmeritar nuestra presidenta Claudia, es una marcha donde a todos nos ha dolido. Esos jóvenes también dependen de nosotros. Esa marcha es para todos, y lo voy a decir así, tan extremadamente romántico, pero es para todo aquello que estamos respirando. Porque a todos los que respiramos y pensamos poquito, que a veces pienso poquito yo, que tenemos raciocinio, tenemos ganas de vivir en un mundo de paz, en un mundo donde nos gusta trabajar. Yo veo con mucho orgullo cómo se parten ustedes en su trabajo, cómo aman su trabajo, cómo generan oportunidades a las demás personas, pero el gobierno nos está haciendo más difícil. No sé cómo lo ven ustedes ahorita, cómo está la economía, cómo opinan ustedes que vamos a cerrar este año, cómo ven a la gente. Pues fíjate, nosotros vemos ahorita un informe del gobernador plagado de situaciones irreales y verosímiles. Un fraude gubernamental que va a ser orquestado con una parafernalia vergonzosa, porque lo que vivimos día a día, como lo que acabo de decir, lo que vivimos en el comentario cuando voy al mercado de abastos a surtirme, cuando llegan los empleados y, oye, pasó esto y esto en mi colonia, quemaron una casa, le robaron el carro a un vecino. Ese es nuestro día a día, esa es nuestra verdad, y ya empiezan a maquillar números, ya empiezan a hablar con un doble discurso, con una hipocresía y una falsedad tal que espantan. Entonces, hay mucho trabajo como ciudadano porque hay que poner ese dedo en la llaga, hay que hacer que les duela. ¿Por qué? Porque les duele su verdad, les duele su manera de que nos mienten y la forma en que nos mienten. Creo que esa parte es algo que nosotros como ciudadanos y que hemos estado en este pie de lucha, tenemos que ser muy, muy, muy enfáticos. No nos vamos a rendir y vamos a seguir señalando su hipocresía, su mal gobierno y sus estadísticas manipuladas. Fíjate que Sinaloa duele y duele mucho. Ayer hablaba con un compadre y él está trabajando justo enfrente del Poder Judicial y hasta ahí, muy cercano, a escasos metros, hay un retén que es permanente y me imagino que son soldados y es Policía Federal y hasta ahí llegaron
unas personas heridas buscando apoyo porque venían siendo perseguidas por sicarios o por delincuentes, y una de esas personas murió y 2 quedaron heridas. ¿Hasta dónde llegamos que las mismas autoridades no tienen el permiso de participar? No están ahí. Pero ya después de eso platicábamos, bueno, pues que estén como la Federal de Caminos. Entonces, que de repente vas en carretera y hay una imagen de una patrulla de la Policía Federal, y entonces tú le bajas la velocidad porque crees que de verdad es una patrulla, pero es una imagen. Entonces aquí, si no pueden actuar los soldados, si no puede actuar la Policía Federal porque no tienen la orden, pues entonces llenemos Culiacán de imágenes y de fotos, a ver si esto se calma. Pero es una burla y es una muestra de que las cosas siguen sin estar bien. Ojalá. Yo miro tantas cosas de repente que nos pasan cerca del lugar donde estamos viviendo, y buscamos en redes y no aparece absolutamente nada. Entonces eso me hace pensar que hay mucho más de lo que estamos viendo. Sinaloa duele, Sinaloa necesita cambios, pero la gente también necesita tener confianza, y tener confianza en sus autoridades y en un gobernador y en una presidenta que cumplan con lo que prometieron, que no mientan y que no traicionen al pueblo, que no le den la espalda a los ciudadanos, y que sobre todo los juzgue, pues a lo mejor similar a lo que están juzgando a los delincuentes, porque a los delincuentes no les hacen nada, pero a los ciudadanos los están criminalizando. No se vale. Qué grosso. No balazo. No, hombre, pero es una tontería, que le faltan pues varios gramos de sesos. Yo creo que evaluando con objetividad, creo que lo hemos hecho varias veces, y la magnitud de los daños que se han vivido aquí en Sinaloa. Nomás voy a hablar algunos datos de lo más simple, no vamos a hablar de las pérdidas económicas. Para cuidar a su vida, el 44% de los sinaloenses han dejado de visitar a sus amigos. ¿Cuántos de ustedes fue la última vez que se pegaron esa parrandita del fin de semana, del sábado de carne asada, todo ese tipo de cosas? Ya no lo haces, precisamente por la inseguridad. Otros, el 43% ha dejado de ir al cine. O sea, esa era una parte que bueno, a mí me gusta mucho el cine, que ibas y te relajabas, compartías con tus sobrinos, con tus hijos, con todo, ¿no? El 42% definitivamente dejó de salir a caminar por la calle y en los parques. Han salido gente, porque nos van a decir los del gobierno, es que sí los vemos, sí, pero no es el porcentaje que antes salía. No sé si ustedes antes hacían ejercicio, o si iban a tomar la nieve o el coco, porque yo no hacía ejercicio, me iba a comer unos churritos o algo. Yo tengo 1 año, 2 meses que ya no lo hago. Entonces, cada vez nuestra relación social para interactuar se va limitando. Oye, es que el estadio está lleno. Pues el estadio está lleno porque lo hacen unas horas antes, y aparte no son el porcentaje que estábamos acostumbrados. Maquillan los números, y lo vemos con la inseguridad. Cuando vemos, el fin de semana fue muy violento. No sé qué opinan ustedes, fue muy violento, hubo muchos muertos, hubo mucha angustia. Sin embargo, creo que nos rebasó. El sistema de seguridad creo que ya no puede porque está cansada. No sé, a mí me conmovió mucho algunos videos, y pues yo los veo como seres humanos también, cuando ellos se mueren de calor, de hambre y todo, y de miedo. Y de miedo. Yo he visto a algunos militares, a algunos policías que sí están haciendo su trabajo, pero están con el Jesús en la boca, o no están bien alimentados. ¿Por qué? Porque ni les pagan lo que deben de pagarles. Imagínense en el calor que están, con esas temperaturas, ¿cómo están ellos? Pues muriéndose de calor. Y yo creo que la ciudadanía tenemos que ser empáticos con ellos, porque el problema no son ellos. El problema, ¿quién es? Es de los jefes, que no les dan las estrategias para poder trabajar y mitigar esa inseguridad. Y que poder nosotros los sinaloenses de disfrutar de lo que nosotros por derecho que necesitamos y lo queremos, que es, vuelvo a repetir, la tranquilidad, que hace mucho que ya no vivimos. Pero fíjate, Marta, por ejemplo, esta semana que pasó, volvieron a asesinar a un agente de tránsito, un asesinato doble que hubo ayer a escasos 150 metros de la Procuraduría, en pleno Tres Ríos y en pleno día. O sea, es una impunidad, es un ir y venir de violencia, de balas, de gente armada, y con un cúmulo de autoridades desplegadas por toda la ciudad, pues hace parecer que la estrategia realmente es una estrategia fallida, no de ahorita, desde siempre. Fíjate que nosotros hoy llevamos 5 grupos
al Teatro Socorro Astol. Sí, y teníamos programado tránsitos y nos avisaron, no va a llegar tránsito porque tienen miedo de lo que les está pasando. Y ya anteriormente ellos habían estado rezagados y los policías municipales, si lo recuerdan, por mucho tiempo, ¿no? Meses tal vez. Y en la escuela pues tenemos un rezago educativo. Hay comunidades dentro de la ciudad y cerca de la ciudad, en algunas poblaciones como Villa Juárez y otras, donde tengo compañeros maestros que apenas hace 2 semanas regresaron a clases presenciales, pero con el Jesús en la boca, siempre pensando que algo les pueda pasar, y hay protocolos que no se están revisando y no se están Te voy a hacer una actuando. pregunta a ti. ¿Realmente tú crees que la educación que se está dando ahorita, que lo están viviendo los jóvenes, es de calidad? Pues Por las por los maestros sí están haciendo lo que les toca, ¿no? Pero obviamente con una población que vive con miedo, que llega temblando a la escuela, que piensan salir de su casa. Mi escuela es emblemática, mi escuela tiene más de 100 colonias de donde vienen los alumnos, ¿no? Entonces de repente una está por los agricultores, otro está por Alturas del Sur, otra está por Barrancos, otra está por Culiacancito, que viene gente de allá, y de repente en zonas focalizadas la violencia se acrecenta. Entonces, si eventualmente ahorita no hemos estado trabajando en línea, afortunadamente, pero sí hemos tenido ausencias de alumnos de esas zonas. Y entonces cuando te hablo de ausencias es que el 20 o 25% de los alumnos están faltando. Diario. Entonces eso refleja lo que de verdad está pasando en Culiacán. Y esos alumnos, aunque digan, y nosotros les mandamos trabajo en línea, y nosotros les mandamos cuadernillos digitales, y hacemos actividades por WhatsApp, y que no todas las familias tienen acceso a internet, entonces, pero aún así la calidad de la educación demerita, y el maestro se está haciendo pedazos, y los resultados pues están generando rezago. Ahora, eso es en primaria, pero imagínate, ¿quieres que te atienda un doctor que pasó por la pandemia de salud y luego ese mismo doctor terminó en una pandemia de violencia? Pues está muy complicado. ¿Quieres que te construya, Taniyama, tu casa, un arquitecto que no estuvo porque estuvo en pandemia de salud o en una pandemia de violencia y que estuvo trabajando a distancia, y le dice, oye, pues sí vas a clavar un clavo, pero tienes que ver el video porque físicamente no lo van a hacer? Entonces sí es complicado. Casi todo es práctico. Y los maestros, pues yo sí recibí cerca de 14 maestros normalistas para tutoriarlos, y los estamos apoyando, y les digo, disfruten a los jóvenes que tenemos inquietos, pero hay que dedicarle más tiempo. Hoy mismo me llegó una niña con un golpe en la cara, y la pequeña se acerca y me dice, fue mi papá. Y entonces yo hago un escrito y lo subo en redes, ¿no? Claro, no señalé a nadie, pero esto no tiene que pasar. Pero al mismo tiempo, sin justificarlo, el rezago, la falta de empleos. Ahora, si hay empleos mal pagados, a la gente les provoca pues una inestabilidad, y es un problema socioemocional que nosotros tenemos que atender. Hoy estuve en una reunión en secretaría, mañana vamos a estar en otra, pero el número de alumnos que presentan algún tipo de trastorno de conducta, autismo, de problemas de aprendizaje, etcétera, ha ido aumentando, y ha aumentado tremendamente. Profe, ¿y tú consideras que entonces estamos destruyendo a las futuras generaciones? ¿Las estamos debilitando con eso? Pues no las estamos fortaleciendo. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero sí podemos hacer más, pero pues no tenemos el respaldo. Las autoridades, pues hasta ahorita sí voltearon y nos dicen, bueno, vamos a soltar esta información, y yo les hago una contrapropuesta al cerrar el taller, y les digo, está el acuerdo 96, y les menciono 8 acuerdos, y les digo, y ese que ustedes están manejando precisamente no viene. Y entonces me dice, es que no lo hemos actualizado. Y entonces, ¿qué están haciendo en la secretaría si no actualizan los protocolos cual debe de ser? Entonces, ellos nos están dirigiendo, ellos nos están organizando, pero no están haciendo las cosas que les toca. Mira, se me hace tan interesante este espacio de narrativa de lo políticamente incorrecto, de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y cómo nuestra voz en un diálogo tan abierto, tan franco, tan honesto como el que tenemos semana a semana acá, el que usted participe, que usted también tome conciencia de lo que estamos viviendo. Créanme que los maestros son fustigados en el país.
pero hay un gran esfuerzo. Imagínate bajo presión, que hoy en día en Sinaloa los maestros tengan que entrenar a los niños en un protocolo de seguridad, pecho-tierra, ¿no? Que en cuanto escuchen un balazo, escuchen las sirenas, estén en una alerta constante. ¿Tú crees que la recepción de la información para aprendizaje esté óptima? Cuando lo que se vive en un hogar por la falta de economía, por violencia intrafamiliar, como estaba diciendo el profe, en el transcurso que te escuches que asesinaron a unos compañeros tuyos, que le bajaron el carro a otra madre o padre de familia, que llegue a la escuela y alrededor hay balazos y hay operativos policíacos y militares. Es impresionante lo que estamos construyendo. Porque en esa construcción de miedo, de terror, estamos destruyendo prosperidad, bienestar, seguridad para una juventud que tiene que tener la responsabilidad de nosotros como adultos de construirle ese día a día para que el constructo mental social sea óptimo, sea algo que venga a beneficiar a la sociedad. No podemos pensar en un mañana con jóvenes que les estamos destruyendo el presente. Lo que te iba a preguntar, fíjate, ¿te acuerdas que han venido algunas personas de otros países a compartir la experiencia y todos vienen a recaer en la importancia del tejido social? Ese sí nos corresponde a nosotros la sociedad. El deber ser es el gobierno. Pero el gobierno ahorita pues está negando, está más enfrascado en simular todo que atender desde la raíz del generador de la violencia, que viene precisamente desde las familias, de esas familias que no tienen que comer, que se están quedando sin trabajo. En la misma educación, en las escuelas, necesitamos nosotros, la sociedad, voltear a ver. Para mí es muy importante que una de las estrategias de seguridad sea las escuelas, y no para enseñarlos a tirarse al piso, sino contra y todo este movimiento que hay ahorita bélico, que ellos se sigan enfocando en que están esos niños de sexto año, en los de la secundaria, en los de la prepa, el poder transformarlo con que, no con balazos, y ahí sí coincido, con inteligencia, con negociaciones, con emprendimientos. Yo creo que nosotros, y yo invito a los ciudadanos, si quieren sumarse a las causas, que quiero agradecerles a varios que sí me han mandado mensajes, donde hacen propuestas de que se quieren unir a la causa de qué hacemos para rescatar a esos niños. Porque hay personas que tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas, pero hay personas que no tienen esa fortuna. Entonces tenemos que unirnos todos, sin medir clases sociales, sí, pero sí unificar en un mismo fin, rescatar el tejido social. Porque esa niña que violentó, ya le enseñaron que es un golpe. Y entonces esa niña va a golpear tarde o temprano, porque trae lo que ve ahorita en las redes sociales. En su casa vive la violencia. ¿En qué momento le están hablando de paz, de amor, de conciliación? Sobre todo que muchas familias no hacen lo básico, ¿no? Que es el proceso de comunicación. Yo les decía a los padres de familia, y lo hemos manejado en varios talleres, el tema de hacer la sobremesa. Y cuando hacen la sobremesa, platicar lo que pasó en la escuela o lo que pasó en otros momentos, preguntarle qué vivieron en el plantel, si algo les disgustó, y estar platicando. El uso de videojuegos violentos que hablan de cegar la vida, y eso pues no es correcto, ¿no? O los narcocorridos que a veces los están expresando y al mismo tiempo las mentes jóvenes duran más en procesarlos, al menos de manera adecuada. Este tema pues es muy amplio, da para más. Nosotros estamos haciendo la tarea, los maestros, para que esto mejore, y si se dan cuenta, no es ni en primaria ni es en secundaria, sino es cuando los jóvenes empiezan a buscar oportunidades de empleo, y si los encuentran están mal pagados. Entonces quiere decir que los gobiernos no están prestando las condiciones para que ellos se realicen. Es que perdón que te interrumpa. No sé si les ha pasado, que ustedes tienen hijos igual que yo, es que quieren pertenecer. Los jóvenes en ese punto están queriendo pertenecer a algo. Y si no les estamos dando algo que les pertenezcan, llegan esos grupos y le dicen, te voy a dar para que pertenezcas al grupo de poder. Pero fíjate, el uso humano del diálogo y la comunicación, y lo vimos en la marcha del One Piece. El One Piece es una serie de anime donde el héroe básicamente es un personaje
que exalta las virtudes de un ser Claro. humano. Pero fíjate, lo más importante, Taniyama, y a lo que quería llegar, se acercan unos jóvenes a buscarme, exalumnos, y entonces me preguntan, profesor, es que ya vamos a terminar la carrera, te queremos hacer el servicio social, dinos cómo, o si nos puedes apoyar, y por supuesto que les abrí el área de oportunidad, y entonces me empiezan a decir que las oportunidades de empleos que tenían eran muy mal pagadas, y entonces yo les sugiero, les digo, mira, hay una maestría, y entonces les empiezo a dar los datos donde por estudiar la maestría y como eres joven te van a pagar tanto. Y entonces decía, ¿cómo? Pero no lo puedo creer. Y entonces el saldo, el pago de la maestría para ellos era más que tener un empleo. Entonces le digo, mientras las condiciones se arreglan y estamos trabajando para eso, pues haz tu maestría. Y si terminas tu maestría y te sigues dando apoyo, haz el doctorado. Y eso te va a permitir estar más preparado y tener mejores herramientas. Y eso es lo que nos hace falta, que ellos tengan oportunidades y que vean que pueden generar riqueza, que pueden generar una mejor calidad de vida a partir del estudio, a partir del trabajo honesto y bueno. Pero yo pienso que también es entrándole, nosotros los empresarios o los emprendedores, tener esa sensibilidad, porque aunque sabemos que estamos sobreviviendo todos ahorita, pues es a ese joven que está en la prepa, a ese joven que está saliendo de la universidad, arroparlos. Es muy difícil, claro que es muy difícil, porque estamos queriendo recortar costos, sí, gastos, y queremos hacer las cosas más simples. Pero creo que en este momento, yo más que fijarme, no sé, voy a decir alguna tontería como siempre los digo, yo no me fijaría si están bien pagadas o no. Es involucrarme en el ámbito laboral, ahí. Porque ahorita yo les digo a veces a la gente, oye, ¿cuánto quieres ganar? No, pues yo quiero ganar tanto. Ok, ¿cómo le hacemos para que te lo ganes? Hay que ponerlos a ese reto de decirle, mira, te quisiera pagar más, dime cómo yo te puedo ayudar. Pero a veces los jóvenes, que no es el caso ahorita, pero los jóvenes de pronto se nos vuelven cristal. Te voy a decir, esa parte es bien interesante porque, por ejemplo, los japoneses tenemos un método Kaizen. El método Kaizen siempre es un método de mejora continua, ¿no? Y es un método de alta productividad. ¿Qué es lo que sucede? Históricamente los japoneses, su huelga es producir más. Así metes en aprietos a tu empresa porque le estás demostrando que tienes capacidades más allá de la mediocridad. Entonces, yo te ayudo a producir más, yo te ayudo y te exijo que vendas más y que me remuneres más. Finalmente, son los puntos de vista como socialmente nosotros tenemos que tomar nuestros entornos laborales, créeme. Créeme que totalmente, y hay que enseñarlo. Te lo digo porque yo soy formador de profesionales, yo hice las 2 escuelas de gastronomía que tiene Sinaloa en las universidades públicas, tanto en la UAS como en la UADO. Y todo depende cómo le va en la feria. Tengo jóvenes que andan en los yates a nivel mundial, en los cruceros en otras partes del mundo, porque tuvieron la valentía y la osadía de ir a buscar esa economía, de tener las jornadas de trabajo en base al sacrificio y el aprendizaje. Y tengo otros que dijeron, no, es que yo quiero trabajar tal hora, medio tiempo, no me gusta que me manden. Y en su cabeza, créeme, empiezan a volar un sinfín de situaciones que no van orientadas a la productividad ni a la mejora continua. Cuando uno como empresario determina que su empresa va a ser mejora continua, la mejora continua va implícita de remuneraciones, de premiaciones, de incentivos, capacitaciones, donde prácticamente muchas de las capacitaciones que brindamos como empresa se pueden equiparar a una maestría. Si una empresa va a comprar un equipo nuevo, ese joven tiene que ir a capacitarse en ese equipo y prácticamente se vuelve una pieza indispensable para la empresa. ¿Por qué? Porque 2 o 3 jóvenes solamente van a manipular esa máquina. Situaciones como esas que es un nicho de oportunidad, pero para que eso suceda, el joven tiene que estar presente, el joven tiene que estar en la constante, el joven tiene que estar en la presencia de la oportunidad. Eso es lo que yo les recomiendo mucho de los jóvenes que van egresando, por lo menos del área y el ámbito laboral que a mí me corresponde. La oportunidad se fabrica. ¿Cómo le vamos a decir al dueño, merezco? Produciendo. Sí, la realidad es que aquí en Sinaloa desde hace mucho tiempo los jóvenes cambiaron las perspectivas. Hoy, bueno, hace creo 1 o 2 días fallece otro influencer
le costó la vida, y aquí muy cerca también de donde estamos, y eso habla de gente que ve la vida fácil, y eso también se tiene que construir, ideologías positivas de construcción, de crecimiento oportuno, correcto, de disciplina, por supuesto, todo eso estamos totalmente de acuerdo, pero pues hay que educarlo. Los maestros vamos a hacer nuestra parte, y toda la sociedad, en este caso todas las agrupaciones, Coparmex, empresarios, restauranteros, todos los que tengamos algo que ver, apoyar, y los padres, pues lo más importante es estar bien al pendiente. Sí, es que tenemos que unirnos, ¿no? Unirnos y no fijarnos en qué falta, es cómo pongo. Porque ahorita necesitamos todos al mismo nivel de rescate. Los empresarios porque necesitamos tener una empresa abierta para generar empleos y tener el producto que se necesita. Los maestros porque tienen que buscar cómo sus alumnos puedan seguir ser inspirados por nosotros que trabajamos correctamente y que puedan recuperar esos valores de la disciplina, el respeto, la resiliencia, el compromiso, los retos, esa parte. Yo creo que más que buscar ahorita el valor del dinero, que eso es lo que nos ha llevado a este caos de inseguridad y todo eso, es buscar qué puedo hacer yo por mi entorno, mi familia, mi futuro, mi estado, ¿no? Por lo pronto, jefa, le suplico, le ruego que extienda la invitación, como lo vamos a hacer cada uno de nosotros, al informe. Al informe que vamos a tener el domingo 23. Jefa. Bueno, dadas arránquese. las circunstancias de que el gobierno tiene otros datos y no queremos mentirlos, nosotros vamos a hablar de nuestra verdad. Ellos hablan de su verdad, de su informe. Nosotros, la unión que tenemos de diferentes empresarios, maestros y de todos los giros sociales, tenemos nuestro propio informe, nuestros propios números. Y que la misma sociedad sea el crítico y que compare cuál es la de la verdad, cuál es la que se vive ahorita. Entonces, yo le llamo, y creo que todos coincidimos que es un informe ciudadano, no es un contrainforme, que lo han querido de pronto hacer, porque no estamos en contra del informe de ellos. Ellos dicen su verdad, nosotros defendemos la de nosotros, porque en esa verdad que nosotros tenemos, es la que vivimos todos los días cuando sales a tu casa, cuando pagas el impuesto y que no ves tu seguridad traducida en lo que tú pagaste, todo ese tipo de cosas. Entonces, queremos invitar a la ciudadanía a que esté informada. Nosotros se los aseguramos que el informe que les vamos a dar te va a tocar el corazón, te va a poner en conciencia y te vamos a necesitar para esa participación. No nos sobran manos, nos faltan cabezas, nos faltan propuestas y queremos en ese grupo de ciudadanos que nos hemos decidido dedicarle el tiempo para que tú, ciudadano que estás en tu casa en este momento, tomes un tiempo para que participes con nosotros y no con nosotros, Taniyama o Víctor o yo. Es con tu futuro, con tu familia, contigo mismo, por lo que quieres. Alguien me decía un día, Dios siempre quiere. Y un día fui corriendo con un padre y le dije, oiga, Dios siempre quiere. Y me dijo, si respiras, Dios siempre quiere. Y es una cuestión de tener voluntad. Y primero es informándonos. ¿Cómo? Dándoles los datos que nosotros vivimos en el día a día de seguridad, de economía y de la cuestión de la educación y de la salud, que son de los más o menos de los ejes que estamos hablando. Están divididos en 7 ejes. Sin embargo, nosotros queremos que después de ese informe poder hacer mesas de trabajo que en su momento ya hemos hecho con diferentes organismos, como por ejemplo lo de construcción de paz, lo de Parques Alegres y todos ellos, para ir buscando cómo nosotros, mientras que el gobierno despierta y decide tomar las riendas del país y no ser controlados por alguien más, nosotros estamos reconstruyendo. El otro día vinieron unas personas de Colombia a hablar de la situación de allá y alguien preguntaba y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ya tocamos fondo? Cuando vean los números en ese informe ciudadano, ustedes se van a dar cuenta que casi tocamos fondo. Pero el detalle es que el fondo va a ser tan profundo si no nos unimos todos. Entre más empatía
detengan, más rápido vamos a llegar al fondo para poder reconstruir. No es para caer más al fondo, es para que cae hasta aquí y nosotros resurgir. Y creo que le vamos a poder dar esa vuelta a ese gobierno indiferente, porque con una sociedad unida, informada, preparada, participativa, no le va a quedar de otra, porque entonces ese gobierno no cabe y se va a salir por la puerta chica. Porque ¿cómo se va a defender? Yo veía, desgraciadamente, en las mañaneras que hoy dan, en lugar de estar apenados por todo lo que se provocó, que la sociedad está harta, ellos nada más se fueron a buscar a quienes les están hablando mal. Tienen la piel muy delgada y en este informe que nosotros les vamos a dar, lo que queremos es que tú tengas tu propio juicio y tú participes con el que tengas que participar para que te regresen la seguridad, tu bienestar y sobre todo pues la paz y la unión que hace mucho que no tenemos. Recuerden que ya tenemos 14 meses así, no hay que acostumbrarnos, no hay que resignarnos, hay que hartarnos, hay que actuar y hay que corregir. Para despedirnos, por favor. Pues un abrazo para todos, muchas gracias por poner la atención. Es un informe sin filtros, llamamos a todos los maestros, a todas las personas que están participando, sobre todo en las escuelas, que hay padres de familia que se dedican a la mecánica, que son ciudadanos comunes y corrientes, y este informe pues tal como lo decimos, no tiene filtro, es un informe verdadero. A lo mejor ellos presentan los mismos números, pero maquillados, entonces esconden las cifras y eso pues no nos trae cosas buenas. Escúchenlo, estaremos al pendiente y nos vemos ahí. ¿Para cuándo es, maestro? El informe es el próximo domingo 23 a las 9 de la mañana. Nos vamos a empezar a personar en el Parque Botánico. Va a ser en el auditorio del Parque Botánico. Ojo, el Parque Botánico, el auditorio tiene una capacidad para 100 personas. Vamos a tener sillas afuera para que estén escuchando y sean partícipes del informe ciudadano. Un informe, como dice nuestra jefa Marta Reyes, no es un contrainforme, es un informe de verdad. Es un informe que tú al escucharlo vas a entender que no hay un doble discurso, que no hay esa falsedad y esa hipocresía del gobierno que ha tratado de manipularnos durante todo este año. Sinaloa empieza a cambiar y va a cambiar con la verdad. Sinaloa empieza a cambiar porque va a cambiar con la valentía y la presencia de los ciudadanos en el día a día de la reconstrucción de nuestra tierra que tanto amamos. Te esperamos domingo 23, 9 de la mañana, Parque Botánico, auditorio del mismo. Ahí nos vemos. ¡Ánimo! Gracias, nos vemos. Dios bendiga. La constitución de su revolución, que solo protege asesinos, delincuentes y chivatones. Me cago en Ramiro Valdés, Machado, el Cangrejo y en todos los cómplices que apoyan a esos pendejos. Me cago en tu doctrina y en tu revolución y en todo aquel que apoya el hambre y la represión, en tu patria muerte y en todas las ciberclarias que crearon.